Una vez más, agradecemos al Señor la oportunidad que nos regala de seguir abriendo, su palabra, esta palabra de Dios que nos anima, la palabra de Dios que nos inspira. ¿Sabe que la palabra de Dios tiene la respuesta para las soluciones que los seres humanos podemos estar pasando? No hay otro libro, no hay otro medio donde podamos encontrar el consejo que necesitamos cuando vamos a la palabra de Dios. Pero este consejo lo vamos a recibir si leemos la palabra de Dios. Este consejo va a ser suyo, va a ser mío, si meditamos en este libro maravilloso. Pero lamentablemente uno de los descuidos que muchos se está teniendo es que no se lee la palabra de Dios. Hace poco leía una estadística que me llamó a mí la atención sobre lo que sucede en el mundo. Se dice que actualmente hay un promedio de unos 300 millones de personas que sus vidas están depresivas. ¿Se imagina usted 300 millones de personas que están depresivas? Y sabe que la depresión es un punto peligroso en la vida de las personas. Por eso las personas toman hasta malas decisiones. Este mundo está lleno de malas decisiones en el sentido que se quitan la vida. Una persona depresiva está al punto de caer en una tristeza profunda, y en esa tristeza profunda la única salida que el diablo le dice: mira cómo estás, mejor quítate la vida. Pero la Biblia, como le digo, tiene la respuesta para cada una de estas situaciones que los seres humanos podamos estar pasando. En esta ocasión vamos a compartir un tema que en lo personal me ha ayudado mucho. Se llama el tema: la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mire, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir que sobrepasa todo entendimiento? Bueno, quiere decir que hay cosas que nuestra mente, que es finita, y que hay cosas que nuestra mente no tiene la capacidad de detectar. La lógica nuestra no tiene la capacidad. Todo entendimiento es que hay cosas que no las entendemos, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Vamos a tomar como base en esta ocasión, en el libro de Filipenses, 2 versículos preciosos que yo creo que muchos los conocemos. Pero en estos 2 versículos vamos a encontrar 4 puntos importantes. Vamos a encontrar 4 puntos que nos pueden ayudar, mis amados, mis amadas, para darnos cuenta que necesitamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Efesios 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a repetir la segunda parte de este versículo 7, que creo que es lo que Dios quiere. Dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará. Primero, mis amados, nos damos cuenta que este mundo está lleno de incertidumbres. Este mundo está lleno de inseguridad. Hay personas que de repente se van de este mundo. Cuando digo que se van, mueren, porque tal vez están en el lugar equivocado. Yo veía este día que en un lugar de Estados Unidos, 2 jóvenes
agarraron 2 rifles y se fueron a un instituto, se fueron a una escuela y comenzaron a disparar y mataron, hasta el momento iban 3 muertos. ¿Por qué? Porque este mundo así está. Usted y yo no estamos seguros en ningún lugar. No estamos seguros. Y estos jóvenes estaban ahí en su momento de alegría, de estudio, pero mire, alguien llegó con una mente maquiavélica, perversa, a quitarle la vida. Vivimos en estos tiempos que, además, un mundo lleno de incertidumbre y de preocupaciones, Y en este pasaje, mire qué lindo, Dios nos ofrece un consejo poderoso. Hermano, por eso les decía al principio, que la palabra de Dios nos da consejos maravillosos. Pero estos consejos nosotros los vamos a recibir, estos consejos nosotros los llevamos a la vida práctica si leemos la palabra de Dios, si meditamos, si dedicamos tiempo a leer la palabra de Dios. Estos consejos que Dios nos da son para cada uno de sus hijos. Y podemos encontrar aquí, hermano, que una de las cosas que está haciendo efecto es la ansiedad. ¿De qué habla? Por nada estéis afanosos. Aquí habla de lo que está pasando en la vida de muchas personas. Un afán es ansiedad. Un afán, hermano, es una preocupación fuerte, es una preocupación porque no le encontramos salida nosotros a veces a los problemas que estamos pasando. Hay problemas que para nosotros no tenemos la capacidad de resolverlos. Pero tenemos un Dios que nos dice, un Dios que nos invita, por nada estéis afanosos. Entonces, número 1, hermanos, la invitación de Dios, ¿sabe cuál es primero? A no preocuparnos. Él dice que no nos preocupemos, no es fácil. Yo creo que para cada uno de los que estamos pasando por alguna experiencia de cualquier índole, crisis que podamos encontrar, pero es la palabra de Dios, hermano. Es Dios que entiende, Dios que nos comprende, Dios que sabe qué es lo que necesitamos. Dios nos dice, por nada estéis afanosos. Miren, por nada. Y cuando la Biblia dice, hermano, por nada estéis afanosos, es que quiere decir que no deberíamos preocuparnos. Por nada. Esta invitación que la palabra de Dios dice que no tenemos que inquietarnos por nada. Claro, nos inquietamos. Pero si Dios nos dice, hermanos, si Dios nos pide, si Dios, como se lo digo, nos aconseja, que no estemos afanosos, que no estemos afanosos. Pero además, ¿sabe qué es lo que el Señor quiere? Es una invitación clara a que confiemos en Él. Mire, esta es una invitación clara. Si Él nos dice que no estemos afanosos, es porque Dios quiere que confiemos en Él. Pero creo que en estos tiempos nosotros a lo mejor no estamos confiando en el Señor. No le estamos creyendo a Dios que Él tiene el poder de ayudarnos a salir adelante, hermano, de lo que estamos pasando. Dios tiene la capacidad. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios grande. Es un Dios omnipotente. Los atributos que Dios tiene, entre los que tiene, a mí siempre me ha gustado este atributo que Dios tiene, que Él es omnipotente. Y omnipotente es que Él es todopoderoso. Pero a veces se nos olvida que el Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso. Entonces, lo primero que encontramos aquí, el primer punto, es la invitación a no preocuparnos. ¿Te imaginas? A mí me dice, mira, Santo Ramón, lo que estás pasando, no te preocupes, no te afanes, no te cargues, no te pongas ansioso. Hermano, y esta parte de la ansiedad es lo que estamos pasando a muchos, experimentando por problemas. Se imagina personas con problemas económicos, personas con problemas de salud, donde le han dicho a alguien, tiene esta enfermedad y una enfermedad incurable, o donde tenemos lamentablemente que se está dando
Tenemos seres queridos que están rebeldes para las cosas de Dios. Donde hoy muchos de nuestros seres muy cercanos, hijos, hermanos, esposos, esposas, que se han endurecido para las cosas de Dios. ¿Cree que eso no es una preocupación? Claro que es una preocupación. Pero ¿a qué somos llamados? Por nada estéis afanosos. Entonces esta invitación, hermano, es que Dios quiere que confiemos en Él. Que Dios quiere que descansemos en Él. Que Dios quiere que echemos nuestras cargas a Él. Por eso más adelante Pedro nos dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros a veces cuando estamos pasando por momentos difíciles? De repente echamos la carga que tenemos y decimos, mira, Señor, aquí está mi carga, aquí te la pongo, aquí te la traigo. Y de repente nos levantamos, no, Señor, mejor dame esta carga porque yo sé que no creo que me vas a ayudar. Y nos volvemos otra vez. Si la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, es porque tenemos que hacerlo, hermano. Pero miren, en este punto lo que yo más quiero que enfatizar, hermano, es que tenemos que aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios. Sí, Señor, yo confío en ti. Sí, Señor, yo creo en ti. Sí, Señor, yo dependo de ti. Y esa dependencia y sobre todo, hermano, lo más importante, esa vida te entrega a Dios, que es lo que Él más está esperando. Por nada estéis afanosos. Y entonces la invitación es a no preocuparnos. Mire, Dios nos invita a que no nos preocupemos. Y si Él nos dice que no nos preocupemos, hermano, es porque Él sabe que Él tiene el poder y tiene la capacidad de ayudarnos. Pero Él nos va a ayudar en la medida que nosotros tengamos confianza en Él. Número 2. ¿Sabe que aquí lo importante, hermano? Que Dios quiere que cambiemos, mire, la preocupación por la oración. Mire este punto, Dios quiere que cambiemos, que oremos y que por la preocupación. Que cambiemos la preocupación que tenemos por la oración. O sea, menos preocupación, más oración. Más oración, menos preocupación. Es como cuando, voy a decir, aquí tenemos este vasito de agua que me trajo mi hermano. ¿Qué sucede si este vasito yo lo tengo vacío? Pues ese vacío alguien lo va a ocupar, Pero si hay alguien, y si yo termino llenando de agua, si yo sigo llenando, y va a llegar un momento que este vaso puede rebalsar, y entonces este vaso que ya no va a ocupar espacio libre porque ya va a estar lleno. Así sucede en la vida espiritual, hermano. Si nosotros comenzamos a llenarnos de una vida de oración, orando más, teniendo más tiempo con Dios, entonces lo que Dios quiere que cambie. Miren lo que dice aquí la segunda parte de este versículo. Dice esta parte que estamos leyendo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cuáles peticiones? Las que le hagamos al Señor. ¿Cuántas? Muchas. Muchas peticiones podemos estarle haciendo. Porque de repente no solamente podemos tener una preocupación, no solamente podemos estar ansiosos por una situación, podemos tener varias en la vida, hermano, pero cada una de estas tenemos que llevarlas al Señor. Entonces dice aquí, esta segunda parte del versículo, que tenemos que cambiar la oración por la preocupación. Debe haber un cambio. Entonces, yo voy a comenzar a llenarme de oración y voy a comenzar a llenarme, y va a haber un momento que como va a estar lleno de oración, mire, este vaso va a estar lleno de oración, de la vida que Dios quiere que tengamos. Debemos cambiar, hermano. Debemos dedicar más tiempo. Y aquí nos, mire, el consejo que Dios nos da es un consejo que es alcanzable. Los consejos que Dios nos da no son consejos que, ay, no, es que lo que Dios me dice que haga no lo puedo hacer. Ay, es que lo que Dios me pide yo no lo puedo hacer. Ay, es que es difícil lo que Dios me pide. No, hermano, Dios no nos pide cosas difíciles. Aquí no nos pide cosas difíciles. Entonces dice nuevamente la segunda parte de este versículo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, mire, en toda oración. En toda oración y ruego. En toda oración y ruego.
Somos motivados, hermano, a tener más tiempo con Dios orando. Yo no sé cuánto tiempo dedica usted a la oración, pero parece que una de las cosas que estamos descuidando los cristianos, hermanos, los creyentes, que no estamos dedicando mucho tiempo a la oración. Estamos tan afanados en este mundo, entregados en este mundo. A veces podemos estar entregados en muchas cosas, hermano, que nos está de repente deteniendo. No es que sean malos los trabajos, no es que sea malo el estudio, pero dedicamos tiempo a estas áreas de nuestra vida que las necesitamos, pero no dedicamos tiempo a la oración. ¿Cuánto tiempo ora usted? Con honestidad, ¿cuánto tiempo ora? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿Usted ora 1 hora, hermano? ¿Sí recuerda cuando el Señor le dijo a Pedro? Cuando el Señor estaba orando allá en aquel lugar del monte, cuando él estaba hablando con su padre, cuando él regresa, mire la pregunta que le hace a Pedro, a los que estaban ahí con él. ¿No has podido velar 1 hora conmigo? 1 hora. 1 hora. Yo quiero decir, hermano, que los creyentes, lo mínimo que deberíamos de hacer, de orar mínimo es 1 hora, mínimo 1 hora. Pero no oramos 1 hora. Si oramos 10 minutos, a lo mejor es mucho. Si tenemos tiempo con Dios con 10 minutos, mucho tiempo que, hermano, la oración es el arma que Dios nos ha dado. Es el acceso que tenemos a Él. Y Él nos dice su palabra nuevamente. Encontramos que Dios quiere que cambiemos la oración por la preocupación. En vez de preocuparnos más, oremos más, hermano, hermana. Su preocupación que está pasando, su dificultad, su prueba, mi dificultad que estoy pasando, yo la voy a llenar con una vida de oración. Que necesitamos orar más. Que necesitamos orar más, y por eso la importancia, hermano, de la oración. Entonces aquí Pablo nos instruye a presentar nuestras peticiones. Mire, presentemos nuestra petición. Aquí nos dice que, no dice una petición, las peticiones, porque pueden ser varias peticiones que necesitamos hacer al Señor. Y estas peticiones nos anima, hermano. ¿Por qué? Porque la oración es la herramienta que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es una herramienta, pero esa herramienta da la impresión como que se nos está oxidando. Esa herramienta como que la tenemos abandonada. ¿Por qué? Porque el tiempo con Dios, mire los tiempos que estamos viviendo, hermano, cada día se tornan más duros. Cada día se van a tornar más difíciles. Esto no va a cambiar. Alguien dice cuando tengamos el nuevo gobierno. No, hermano. Ningún gobierno va a cambiar lo que está pasando en este mundo. Ningún gobierno. Ningún presidente, por mucho que él quiera cambiar, no. Nadie va a cambiar. ¿Por qué? Porque este mundo cada día está lleno de maldad. Está lleno de maldad. Usted ve, lamentablemente estamos en un país donde, por lo menos yo siento, que estamos viviendo en mucha inseguridad, mucha inseguridad. Por lo menos en el sector donde yo vivo, en las últimas 2-3 semanas, ha sido increíble lo que puede verse ahí, el pleito que hay entre los grupos que están enemistados, que lamentablemente andan en malos pasos, igual, y la policía enfrentada, y uno escucha, miren, nosotros, una noche de esta, le voy a decir, que tuvimos casi que tirarnos al piso, porque escuchábamos aquellas grandes ráfagas, y y daba la impresión que era cerca de nosotros, y todo el mundo ahí encerrado, todo el mundo ahí casi acostado. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, mis amados hermanos. Entonces esto no va a cambiar. Cada día esto va a empeorar. Y el Señor nos advirtió, donde nos dice en Mateo 24:12, que el amor se va a enfriar y la maldad se va a multiplicar. ¿Pero qué somos llamados entonces? Número 2. A cambiar, a orar. Mire, cambiar, hermano. Ahora yo voy a orar más. Esta noche usted cuando regrese, hermano, ore. Dedique más tiempo a la oración. Qué bonito. Yo no sé si aquí algunos hermanos lo practican, ¿verdad? Pero yo me recuerdo hace muchos años un hermano que está con el Señor,
nos aconsejaba a nosotros de tener un altar familiar. Un altar familiar. ¿Qué es un altar familiar? Bueno, aquellos que en su momento teníamos hijos pequeños y tener un tiempo como matrimonio orando juntos y que los hijos estuvieran ahí, había un altar familiar. Y en ese altar familiar se leía un versículo, se leía una porción de la palabra de Dios y después había un tiempo con Dios orando. Pero parece que ese altar familiar, muchos lo hemos descuidado, no tenemos un altar familiar. Yo no sé si usted tiene tiempo de orar con su esposa, yo no sé si usted como matrimonio ora juntos con su esposa. Pero la oración, hermano, tenemos que cambiarla por la preocupación. Y aquí además, como le digo, Dios también nos demanda que debemos tener una entrega a Él, una confianza total en Él. Dice aquí esta porción, antes de pasar al tercer punto, dice que sean, dice aquí esta palabra, que vuestras peticiones, si no sean conocidas, vuestras peticiones delante de Dios. O sea, las peticiones, lo que le vamos a pedir, lo que le estamos pidiendo, tenemos que presentarlo delante de Dios. Yo le voy a decir algo, yo no sé si usted lo sabe, pero Dios sabe todo. Dios sabe lo que yo necesito. Él sabe cuál es mi problema. Él sabe cuál es mi preocupación. Él sabe cuál es mi angustia. Él sabe cuál es mi desesperación. Él sabe cuál es mi necesidad. Pero sabe lo que quiere, Señor, hermano. Él quiere escucharme. Él quiere escucharme. Que Dios sabe todo. Pero Dios quiere que nosotros llevemos las peticiones delante de Él con toda oración y ruego. Aquí habla de dos cosas, oración y ruego. Ruego es, la oración la presentamos y después le rogamos, Señor, haz esto, Señor. Señor, ayudas en esto, Señor. Señor, tú sabes. Bien, ahí comenzamos a rogarle. Le presentamos la oración, le presentamos la petición y comenzamos a rogarle. Sí, Señor, toque el corazón de mi hijo, Señor. Ayúdame, ábreme puertas, Señor, para este problema de salud. Ayúdame con esta medicina que estoy tomando. Ayúdame, Señor. Y mire, comenzamos nosotros, hermanos, a presentar el ruego que Dios quiere. Que Dios lo conoce, sí. Número 3. Mire algo aquí que vamos a encontrar, además, la paz de Dios. ¿Cómo necesitamos la paz de Dios? ¿Verdad? La paz de Dios. Dice el versículo 7, y la paz de Dios. La paz de Dios. Este mundo ofrece una paz. Pero esa paz que el mundo ofrece, hermano, es una paz que no tiene sentido. Los líderes se juntan, se unen ahí y de repente firman un tratado de un acuerdo de paz y dicen, no, este tratado no está bueno. Así que como no está bueno, volvamos a la guerra. Y yo estaba viendo últimamente lo que estaba pasando entre esto. Yo creo que todos le han dado, no sé si lo han dado de seguimiento, entre la guerra entre Israel e Irán y Estados Unidos. Y de repente dicen, no, ya se firmó un tratado de paz, ya. Y de repente, ya se rompió. Hermano, es que este mundo no tiene paz. ¿Sabe usted que la paz es una de las grandes necesidades que los seres humanos necesitamos? Yo necesito paz. Yo necesito ser un hombre de paz. Necesitamos ser personas de paz. Y la paz de Dios, o sea, es Dios que da la paz. Es Dios que todavía está ofreciendo paz a nosotros. Miren qué bonito, y la paz de Dios. Y la paz de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, antes de partir, Él dijo lo siguiente: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da. Esa paz de Dios, hermano, es la promesa más maravillosa que tenemos que darnos cuenta que necesitamos experimentar la paz de Dios. Usted experimenta la paz. Usted es una persona que siente paz. Uno se da cuenta si es una persona de paz. Una persona de paz no es conflictiva. Una persona de paz trata de tener armonía donde está. Una persona de paz vive en paz consigo mismo y transmite paz. La paz se transmite. ¿Con qué? Con nuestras acciones. Y la paz de Dios.
La gente necesita ver paz en nosotros, hermanos, necesita ver paz en usted, necesita ver paz en mí, que se dé cuenta que si Dios está en mi corazón, que si un día yo tomé la decisión de recibir a Jesucristo, que le entregué mi corazón, que Él hizo la paz, ¿sabe que Jesucristo hizo la paz en la cruz del Calvario? Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y la paz, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jesucristo cargó la paz en la cruz del Calvario. Él ahí sufrió. Él ahí derramó su sangre. Él pagó el precio por mis maldades, por sus maldades, mi estimado. Jesucristo es el único que le da paz al hombre. Si usted no tiene paz, y que esta noche nos visita, si usted no tiene paz, necesita la paz de Dios. Y la paz de Dios. Pero esa paz usted la va a encontrar cuando reconozca que Jesucristo murió en la cruz, que fue a la tumba, que resucitó, dice la Biblia, caminó 40 días, ascendió y Él pronto viene para llevar a cada uno de aquellos que un día entendimos la paz de Dios. Si usted no tiene paz, si usted todavía no se ha encontrado con el Dios de paz, esta noche yo le invito, no salga por esta puerta como entró, salga con la paz de Dios. Sea un hombre de paz, sea un joven de paz, sea una mujer de paz, sea una persona de paz y la paz de Dios. Esa paz de Dios, ¿sabe qué dice aquí? Que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es la ausencia de problemas, no. Mire lo que le voy a decir, esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia divina de Dios que está con nosotros donde quiera que vayamos. Él nos sostiene en los momentos más difíciles que podamos estar pasando. Por eso, esa paz divina la necesitamos y la paz de Dios. Y para terminar, ¿qué necesitamos? Mire, este punto número 4. Necesitamos la protección de nuestros corazones y pensamientos. Necesitamos la protección. Necesitamos que mi corazón, que mis pensamientos estén protegidos. Termina diciendo el versículo 7 de este capítulo 4 de Filipenses, dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Mire, Dios quiere eso, hermano. Dios quiere que nuestros corazones sean guardados y nuestros pensamientos. Guardará, dice aquí la palabra del Señor, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestro corazón. Mire, Dios quiere guardar, hermano, que quiere decir que no nos inclinemos a cosas malas. Que nuestra mente sea una mente, un corazón controlado. Y la paz de Dios guardará, mire, dos cosas, vuestros corazones y vuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos, que nuestros corazones estén centrados en el poder de Dios. Qué precioso es ver que aquí encontramos lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué podemos decir, hermano? Que necesitamos confiar más en Dios. ¿Por qué? Para que Dios me dé a mí un corazón guardado, que no tenga malas intenciones, que no tenga malos pensamientos. Y que Dios dice que en su palabra, que esta es la mente, mire que Dios quiere que confiemos en Él, pero que sigamos cada día caminando con Él. Que nos encontremos, como dice la palabra del Señor, con una mente reformada, con una mente transformada, con una mente nueva. Romanos 12:2 dice que Él quiere que nosotros tengamos una mente diferente. Por eso, mis amados hermanos, hermanas, recordemos que en estas luchas no estamos solos. Usted no está solo, usted no está sola, hermana. Que en esta lucha que podemos estar pasando, Dios está de nuestro lado. Este es el propósito que Dios quiere. Dios está del lado de cada uno de nosotros. Él está de su lado. Él está de mi lado. Él dice aquí la palabra de Dios. Por eso Él quiere que nuestros pensamientos y nuestros corazones sean guardados. Y Dios quiere escuchar nuestras peticiones. Recuerde, Dios dice que presentemos. Dios quiere escucharnos.
A Él le agrada escucharnos. En otras palabras, hermanos, Dios quiere que hablemos más con Él. Quedámosle al Señor, hermano, como dice, con oración y acción de gracias. Aquí habla de acción de gracias. ¿Sabe qué quiere decir? Que Dios quiere que le agradezcamos, que seamos agradecidos, aún así por los problemas que estamos pasando, hermanos. Imaginen ustedes, Señor, te doy gracias porque estoy pasando. Pero eso dice la palabra. Eso Dios quiere, hermano, que seamos agradecidos en medio de las pruebas que podamos estar pasando. Que podamos darnos cuenta que la promesa de Dios es que Él quiere que estemos tranquilos. He compartido en esta ocasión, hermano, un mensaje que confío en el Señor que le ayude. A mí en lo personal le voy a decir, leyendo estos versículos preciosos, me han ayudado últimamente. Porque necesito esto, hermano. Yo necesito esto. Yo necesito experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Este es el tema que he compartido en esta ocasión. La paz de Dios que sobrepasa todo. Y he dicho 4 cosas. Número 1, la invitación que Dios hace es que no nos preocupemos. Él nos invita. Por nada estéis afanosos. Él nos dice. Número 2, Él quiere que cambiemos la oración por la preocupación. Quiere decir que quiere que oremos más y que, hermano, mire, usted va a sentir esa diferencia. Dedique más tiempo a la oración, hable más con Dios, tenga un tiempo de una relación con Dios y usted va a sentir el cambio. ¿Por qué? Porque usted se va a llenar de Dios, yo me voy a llenar de Dios cuando dediquemos más tiempo a la oración. Pero decíamos, número 3, algo importante, y la paz de Dios. Qué lindo es saber tener la paz de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que como que esa paz de Dios la necesitamos. Yo la necesito. Yo no sé si usted necesita esa. Yo la necesito todos los días. Todos los días necesito esa paz de Dios. Pero recuerde que Dios quiere, número 4, que nuestros corazones estén protegidos. La protección que Dios quiere es proteger mi corazón. La protección que Dios quiere, dice aquí al final del versículo, y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que sea el Señor que nos ayude, hermano. Que sea el Señor que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría, pero sobre todo que podamos disfrutar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El Señor bendiga su preciosa palabra.